soy Valeria Rivarola y esta es la tercera parte sobre el papel del riñón en la regulación del estado ácido-base. En esta ocasión les voy a contar cómo reacciona el cuerpo ante un desbalance ácido-base. Los objetivos de esta parte de la clase son comprender la relación que existe entre la concentración plasmática de potasio y el pH sanguíneo y analizar los mecanismos regulatorios, tanto respiratorios como renales, ante un desbalance ácido-base. Ahora que vimos las distintas alteraciones ácido-base, les voy a recordar algo que vimos en las clases pasadas. Existe una íntima relación entre la concentración de potasio extracelular y la concentración de protones. Les recuerdo que en la célula hay una alta concentración de potasio, mientras que fuera de la célula existe una baja concentración de potasio. Por lo tanto, está favorecida su salida a través de canales. Para que pueda entrar potasio a la célula, necesitamos hacerlo con un mecanismo que gasta energía, como ser la bomba sodio-potasio ATPasa. Si se produce una acidosis, va a aumentar mucho la concentración plasmática de protones. Por lo tanto, va a aumentar la concentración de protones en el intersticio. Y a su vez, si aumentan los protones en el intersticio, aumentan los protones en el intracelular. Los protones dentro de la célula interactúan con varias proteínas, modulando su actividad o inhibiendo directamente si son canales por competencia activa con los protones. En este caso, los protones inhiben la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa y por lo tanto no podrá entrar potasio a la célula. Como el potasio no puede entrar y sigue saliendo, lo que va a terminar pasando es que baja la concentración de potasio en el intracelular y aumenta en el extracelular y en el plasma. Por lo tanto, lo que observamos es que ante una acidosis, cuando baja el pH en el plasma, aumenta la concentración de potasio en el plasma. En el caso de una alcalosis, pasa la situación contraria. El potasio tiende a quedarse más en la célula y menos en el exterior, con lo cual baja la concentración plasmática de potasio en el plasma. Aumenta el pH en el plasma, baja concentración de potasio en el plasma. Esto, siempre que vean una acidosis, van a encontrar potasio plasmático aumentado y en el caso de una alcalosis, potasio plasmático disminuido. De hecho, en el caso de la alcalosis, a veces uno puede infundir potasio en los pacientes y eso puede llegar a normalizarles el pH. Pero ojo, esto no se trata de un mecanismo de regulación, porque no estamos en una situación ideal. Estos mecanismos lo que llevan a que cambie la concentración de potasio y provoquen o bien hiperpotasemia en el caso de una acidosis o bien hipopotasemia en el caso de una alcalosis, lo cual es tan mal una situación como la otra. ¿Qué hace el cuerpo ante una alteración ácido-base? Intenta compensarla o eliminarla utilizando los mismos sistemas que venía utilizando en condiciones fisiológicas. En primer lugar, tenemos a los amortiguadores extracelulares o intracelulares que actúan instantáneamente, sobre todo al bicarbonato, a los proteinatos en menor medida y en sangre a la hemoglobina. Ahora recordemos que estos sistemas amortiguadores lo que hacen es intentar evitar el cambio de pH. Si estamos midiendo en sangre una acidosis, una alcalosis, es que no se pudo hacer esta compensación de manera completa. En situaciones de acidosis prolongadas, el hueso puede actuar como buffer y se intercambian los protones con el calcio que se encuentra en el hueso y esto lleva a una desmineralización, lo cual es uno de los problemas en la acidosis crónica. En el primer video vieron que la capacidad sumada de todas las bases buffer de la sangre era de unos 50 milequivalentes por litro. Dijimos que durante una acidosis metabólica la concentración de bicarbonato baja. Por lo tanto, si sumamos la capacidad buffer de la sangre, nos va a dar un valor menor a estos 50 milequivalentes por litro. Por lo tanto, decimos que ante una acidosis metabólica existe un defecto de base buffer. De la misma manera, en una alcalosis metabólica, la cantidad de bicarbonato en sangre está aumentada. Por lo tanto, el valor de la base buffer nos va a dar un valor mayor a los 50 milequivalentes por litro. Y entonces decimos que en una alcalosis metabólica existe un exceso de base buffer. ¿El pulmón está funcionando de manera correcta? Luego de algunos minutos se empezará a ver un cambio en la ventilación pulmonar para intentar compensar el defecto ácido-base. Por ejemplo, en una acidosis metabólica,
donde la disminución de bicarbonato producirá una disminución del pH plasmático, lo que sucederá es que se van a estimular los quimiorreceptores y eso va a dar un aumento de la ventilación alveolar. Eso lleva a disminuir la presión de dióxido de carbono y por ende a normalizar el pH. Como vieron en el video anterior, esto tiene un límite. La presión de dióxido de carbono no puede bajar a valores menores a 20 milímetros de mercurio. Si lo que tuviéramos es una alcalosis metabólica, veríamos que el aumento en la concentración de bicarbonato aumenta el pH de la sangre. Esto es sensado y provocará una disminución refleja de la ventilación alveolar. Si disminuye la ventilación alveolar, aumenta la presión de dióxido de carbono. Este aumento en la presión de dióxido de carbono compensa el aumento en la concentración de bicarbonato y el pH se normaliza. Sin embargo, la capacidad del pulmón de realizar este tipo de compensaciones es muy baja, porque si baja mucho la ventilación alveolar, nos bajaría mucho la cantidad de oxígeno en el cuerpo. Entonces, la PCO2 solamente puede aumentar hasta 50 milímetros de mercurio. Finalmente, si es que el riñón funciona, luego de 12 horas y hasta varios días después, el riñón puede cambiar la cantidad de bicarbonato que reabsorbe o la cantidad de bicarbonato de nuevo que fabrica, y de esta manera realizar una compensación renal de las alteraciones ácido-base. Los túbulos pueden aumentar su capacidad de secreción de protones tanto por un descenso en la concentración de bicarbonato plasmático como por un aumento en la PCO2. Lo que se observa en el túbulo proximal, tanto con las enzimas y los transportadores involucrados en la reabsorción de bicarbonato y en las enzimas involucradas en la producción de amonio, o en el túbulo colector entre las enzimas y los transportadores involucrados en la secreción de ácido, que aumenta la cantidad y la actividad de ellas. ¿Se acuerdan? La doctora Ibarra les contó que en el túbulo colector existían células encargadas de secretar protones, llamadas células intercalares alfa, células encargadas de secretar bicarbonato, llamadas células intercalares beta, y las células principales que estuvimos viendo en las otras clases, que se encargaban de la reabsorción de sodio, de agua y la secreción de potasio. Lo que se observa en una acidosis prolongada es que el túbulo colector puede cambiar la composición de las células intercalares, aumentando la cantidad de las células secretoras de protón. Si se acuerdan, podíamos evaluar la capacidad de los riñones de excretar protones calculando la excreción neta de ácidos, que evaluaba la cantidad de protones unidos a amonio, la cantidad de protones unidos a acidez titulable, y todo esto era la cantidad de nuevo bicarbonato que había podido fabricar el riñón, y le restábamos la cantidad de bicarbonato filtrado que no había logrado reabsorberse, que en condiciones normales es muy poco. Fíjense algo interesante. Acá tenemos la acidez titulable y la excreción neta de amonio en individuos sanos y individuos que tenían algún tipo de acidosis. Fíjense que la acidez titulable aumentó, pero no mucho. En cambio, la excreción de amonio aumentó muchísimo. Entonces, ante una acidosis del nuevo bicarbonato adicional que se forma, lo que en realidad aumenta es el unido amonio. Con respecto al bicarbonato, en realidad prácticamente en condiciones normales recuperamos todo, con lo cual hay pocas chances de disminuir mucho este factor. En la acidosis respiratoria, el aumento de la PCO2 llevaba a una disminución de pH. Esto va a provocar que el bicarbonato aumente y el pH se normalice. En el extremo contrario, luego de varios días de una alcalosis respiratoria, el descenso sostenido de la PCO2 va a provocar el aumento del pH, que va a provocar en el riñón como respuesta que se disminuya la reabsorción de bicarbonato y la excreción neta de ácidos, provocando una disminución del bicarbonato plasmático y entonces el pH se normaliza. Interesantemente, yo les decía que en el colector existen células que son secretoras de bicarbonato, que son las células beta intercalares. Se observa que luego de alcalosis prolongadas puede cambiar también la composición de las células del colector. Y entonces lo que se va a observar es que aumenta la cantidad de células beta intercalares y disminuye la cantidad de células secretoras de protón o células principales. Bueno, y entonces, tengo valores de bicarbonato, valores de dióxido, pH, ¿cómo sé si es el problema? ¿Está compensando? Vamos con este cuadro para que los ayude. Tomo una muestra de sangre arterial. Si el pH de la muestra es menor a 7,35, digo que estoy en una acidosis.
Si es mayor a 7,42, estoy en una alcalosis. Y entonces me pongo a analizar. Empecemos con la acidosis. Si tengo acidosis y el bicarbonato es menor a 24 miliequivalentes por litro, me encuentro ante una acidosis metabólica. Si es una acidosis metabólica y tiene una PCO2 menor a 40 milímetros de mercurio, quiere decir que está compensada parcialmente por el sistema respiratorio. Digo parcial porque si el pH sigue estando menos de 7,35, no está compensado completamente. Y entonces digo, ¿cuál es la causa? La brecha aniónica es normal, eso quiere decir que perdió bicarbonato. La brecha aniónica está alta, quiere decir que se produjo por un aumento de ácidos fijos. Y si no es un aumento de bicarbonato, me fijo si está la PCO2 aumentada. Entonces se trata de una acidosis respiratoria. ¿Está compensada? Si el bicarbonato lo observo mayor a 24 miliequivalentes por litro, la compensación renal está dada. ¿Qué pasa con una alcalosis? Si tengo alcalosis y tengo bicarbonato mayor a 24 miliequivalentes por litro, digo que se trata de una alcalosis metabólica. ¿Está compensada? Si está compensada, si la PCO2 es mayor a 40 milímetros de mercurio. Si tengo una alcalosis y en vez de tener un aumento en la concentración de bicarbonato, tengo una disminución de la PCO2, la alcalosis se debe a un problema respiratorio. Y entonces me fijo, el bicarbonato está menor a 24 miliequivalentes por litro y entonces quiere decir que tiene una compensación renal. Y en todos los casos, recuerden que un cambio en el pH va a llevar a cambios en la concentración de potasio. Probablemente si estoy en acidosis van a observar una hipercalemia y si estoy en alcalosis, una hipocalemia. Finalmente, acá le dejo alguna bibliografía para consultar y los invito a ir a resolver los ejercicios del trabajo práctico número 8. Muchas gracias.